Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a esta presentación de lunes. Realmente para mí es un privilegio, es un placer estar con ustedes y todo lo que podemos compartir juntos, lo que podemos vivenciar juntos en estas presentaciones de lo que es lunes a la noche. Justamente, bueno, aquí tenemos algunas personas para saludar, como Daniel. Sí, Daniel, bienvenido, bienvenido, es un placer para nosotros tenerte aquí también esta noche. Liliana, Karina, Aleida, bueno, bienvenidos a todos. Yo no me quiero quedar, no quiero dejar de saludar a nadie. Bienvenidos a todos en esta noche. Como dije, la semana pasada tenía algo que contarles muy especial. Por eso elegí un tema que es un tema para trabajar esta noche, para que podamos aprender un poco más, para que podamos ahondar un poco más en este tema desde lo que es el coaching ontológico, ¿no? Sabemos que hay tres tipos de ser o de los que somos, o tres ejes que nos definen, que es el eje de mi conversación con los demás, es decir, todo lo que yo hablo con los demás, el eje de mi conversación recursiva, que es el que elegí esta noche, pero porque también he aprendido al respecto sobre esto, del eje de mi conversación recursiva, y el eje de mi conversación con el misterio de la vida. Pero esta noche nos vamos a detener en este del centro, el eje de mi conversación recursiva. Recursiva. Es decir, yo cuando me puse a pensar en esto, digo, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo atrás, antes de que estos grandes filósofos y estos estudiosos y todos aquellos que comenzaron a escribir y comenzaron a descubrir de que no tenemos por qué seguir siendo o seguir estando de la misma manera como nacemos, yo soy así y así me voy a morir y así me voy a quedar. Tantas personas que dicen y sienten de esa manera y creen que nunca pueden cambiar. A través de muchos estudios comenzaron a descubrir de que sí nosotros podemos hacer un curso nuevo, es decir, una conversación recursiva. Desde el coaching ontológico nosotros decimos que somos seres lingüísticos y que nos vamos transformando incluso a través del lenguaje. Es decir, a medida que nosotros vamos hablando y vamos siendo, vamos transformando nuestras vidas y nuestro ser. Entonces, qué importante que es el eje de mi conversación recursiva. Es estar siendo donde estás, donde te encontrás en este momento. Y Carl Jung decía esto: no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Y yo me detengo acá un poquito para volver a lo que estábamos diciendo, porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando las personas dicen, yo soy así, yo no voy a cambiar, de esta manera me hicieron, yo nací así. Sin embargo, como dice Carl Jung, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Y muchas veces no queremos hacerlo porque eso nos causa demasiado dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esta frase, esta cita de Carl Jung describe cuántos miedos encerrados hay y cuántas maneras de encontrarnos en esa círculo de confort, en esos lugares en los que no queremos que nos saquen, que no queremos salir, porque todo eso me causa miedo. Si me va mal,
si las cosas no me salen, si me sucede esto o aquello. Siempre estamos viendo o viviendo de alguna manera en el pasado o en el futuro. Alfred North Whitehead dice, el intelecto es a nuestras emociones como las ropas a nuestros cuerpos. No podríamos tener una vida civilizada sin ropas, ¿verdad? No podemos andar por allí totalmente desnudos, pero estaríamos en muy mala forma si únicamente tuviéramos ropa sin cuerpo. Y qué importante que es esto. ¿Saben por qué es importante y lo considero importante? Porque hace mucho tiempo atrás, es decir, la filosofía o la humanidad creía que era la era del razonamiento, es decir, el ser humano era todo razón, y si no había lógica, eso no se le incorporaba lo que era la emocionalidad de la persona, el corazón de la persona. Es decir, de hecho que cuando se empezó en la era industrial, es decir, lo que menos se preocupaban era por la persona, si la persona tenía familia, si no tenía familia, si estaba enfermo, si no estaba enfermo, sino que solamente se pensaba en la capacidad de producción que tenía esa persona. Pero al pasar los años también se dieron cuenta de que la emocionalidad en la persona jugaba un papel muy importante. Si nosotros no estamos bien emocionalmente, también chocamos contra muchas cosas allá afuera, ¿no? Una de las cosas es la actitud que nosotros tenemos ante la vida afecta muy grandemente a mis emociones, es decir, y las emociones son procesos químicos, pero además esas emociones son contagiosas, es decir, cuando yo estoy de mal humor en mi casa, es decir, todos los que allí viven o con todos los que convivimos están de mal humor, es decir, qué importante que es saber también que nosotros podemos modificar todas estas cosas en estas conversaciones que nosotros tenemos recursiva. A ver, me están diciendo que se ve una sola, decime si se está viendo la diapositiva, Claudio. Solo una primera nada más, la primera imagen que se ve, la otra tenés que dejar de compartir o volver a compartir. Bien, a ver. No se escuchó, no escuché nada de lo que dijiste, pero vamos a volver a compartir. Díganme si la que sigue se ve, porque yo les voy hablando y les voy mostrando, pero bueno, ahí me estaban diciendo que no se estaba viendo. Bien, entonces, el mundo en el que nosotros vivimos, en el que nosotros nos movemos a diario, ese mundo es el reflejo de las creencias que nosotros tenemos, es decir, lo que nos formó cuando éramos chicos, a medida que fuimos creciendo, pero qué maravilloso saber que hoy podemos darle un curso nuevo a todo eso. Por eso es que el verdadero cambio no se produce nunca en el exterior, sino en la mente de la persona. Ahí se ve, díganme si se cambió la diapositiva para poder continuar con esto. ¿Sí? Bien. Sí, sí, se ve bien. Bien, listo. Entonces continuamos. El autodiálogo, ese autodiálogo que nosotros necesitamos tener a diario, con el que nos levantamos, ese programa tu subconsciente, es decir, muchas veces nosotros accionamos desde ese
ese cuento que nos hemos contado o que nos contaron otras personas y accionamos y caminamos y vamos por la vida desde allí, desde esa conversación interna y ese autodiálogo que tenemos desde que nos levantamos. La pregunta es, ¿sos consciente de los pensamientos que vos tenés? ¿Cuáles son las conversaciones que tenés cuando te levantás, cuando te despertás? ¿Qué conversaciones son las que tenés cuando pones un pie fuera de la cama? Y digo esto porque también está aquel dicho que dice, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? ¿Han escuchado eso alguna vez? Me levanté con el pie izquierdo. ¿Cuántas cosas podríamos modificar si cambiáramos un poco esos paradigmas, esas creencias limitantes que nos van manejando de alguna manera la vida porque creemos que tenemos que movernos de una u otra forma? Hace unos días atrás estaba escuchando un médico de acá de Argentina, Rossetti, creo que es cardiólogo él, algo así, y él dice que su mamá siempre ha sido para él la persona que más le ha enseñado. Su mamá no sabía demasiado, él era muy inteligente, tan inteligente que comenzó a estudiar medicina antes de terminar su secundaria. Es decir, él tenía un conocido médico y él lo llevaba para que él pudiera ir viendo, incluso conociendo algunas cosas que iba a hacer mientras él estaba terminando la secundaria. Él siempre había dicho que iba a ser médico. Y entonces él cuenta algunas situaciones que vivió en esa época, y cuando fue a la universidad, él se recibió, se graduó con honores, una persona sumamente inteligente, muy capaz, y le gustaba muchísimo estudiar. Uno de esos días, él estaba estudiando y su mamá se arrimó para preguntarle algo sobre una enfermedad. Entonces él le hizo toda la teoría de lo que él sabía en cuanto a lo que había estudiado, obviamente, y se lo dijo con palabras muy difíciles. Su mamá, una mujer que no tenía demasiado conocimiento sobre eso, pero cuando él le dijo todas esas cosas y le explicó, y no solamente eso, sino que tuvo la osadía, dice él, de preguntarle, ¿me entendiste? En su orgullo, en su ego, en su soberbia, él le preguntó a su mamá si le había entendido. Entonces su mamá se dio la vuelta y le dijo, hijo, si vos vas a curar así a las personas, déjame decirte que no vas a curar a nadie. Y esa dice que fue su mayor enseñanza como médico con todas las cosas que él sabía. Y ahora, en el último tiempo de su vida, su mamá sufre de Alzheimer. Y él la va a visitar. Y todos sabemos lo que sucede con el Alzheimer, ¿verdad? O sea, le podemos contar algo y la persona vuelve a preguntar lo mismo a los 2 minutos o a los 3 minutos porque automáticamente se lo olvidó. Entonces él dice que fue y le contó a su mamá que se había graduado su hijo, o sea, su nieto. Y entonces ella se puso muy feliz por ello y siguieron conversando y a los 2 minutos le volvió a preguntar lo mismo. Y entonces él le volvió a explicar y le volvió a contar y ella volvió a sentir la misma felicidad. Y así pasaron como 5 o 6 veces. No sé si a ustedes les ha tocado estar con una persona así. Yo lo he vivido con alguien cercano a quien quiero mucho y fue un ejemplo en mi vida. Y es verdad, cuando uno le cuenta algo, lo viven como si hubiera pasado nuevamente y como si no lo hubieran sabido. Y entonces él dice que se molestó después de la 3ª y 4ª vez, se molestó porque su mamá le preguntaba siempre lo mismo. Y nuevamente su madre le enseñó
algo en esto, aún en esta, de manera inconsciente, le enseñó a él que era posible revivir la felicidad de algo que le producía esa felicidad a cada momento. Entonces, imagínate qué bueno sería si nosotros comenzáramos a conversar dentro nuestro, a tener un autodiálogo de la manera que nosotros queremos la vida y programar nuestro subconsciente para que realmente nosotros podamos disfrutar de la vida. Como dice en el libro de Ontología del Lenguaje, que si bien actuamos como somos nosotros, también es cierto que somos de acuerdo a cómo actuamos. Entonces comencemos a generar qué maneras de ser necesito yo para afrontar la vida cotidiana, qué manera de ser estoy necesitando yo para los conflictos en mi trabajo, para los conflictos en mi familia, cuál es la manera de ser que yo necesito desarrollar para que pueda encontrar esa armonía y ese equilibrio entre el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Nosotros tenemos dos identidades, de las cuales nos tenemos que hacer responsables. La identidad privada, que es la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. ¿Qué historia te contás? ¿Qué historia te contás? Te estás contando de vos mismo, de lo que vos sos, de lo que hiciste. ¿Qué historia te estás contando de lo que te dijeron, lo que te hicieron, lo que pudiste haber hecho y no hiciste, lo que pasó? Es decir, ¿cuál es la historia de esa identidad privada que vos te contás de vos misma, de vos mismo? Es decir, ¿cuál es esa historia? Y la otra es la identidad pública, que es lo que otras personas cuentan de nosotros, es decir, lo que otras personas cuentan de vos, lo que otras personas están diciendo de vos, de la manera en la que vos te comportás. Es decir, nosotros tenemos que tener y ser conscientes de que tenemos esa identidad privada y esa identidad pública, de la cual nosotros somos responsables de ambas. ¿Cómo querés que los otros te vean? ¿Cómo estás vos actuando y obrando, o cómo estás siendo vos que el otro es? ¿Quién estás siendo vos que los otros son? ¿Quién estás siendo vos que las cosas son? ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces nosotros atraemos cosas de alguna manera a nuestras vidas, que son aquellas que no queremos, aquellas que no nos gustan, aquellas que sinceramente deberíamos, a veces decimos, no nos tendríamos que haber levantado. Entonces, ¿quién tiene la historia correcta? Si como personas somos la historia que nos contamos de nosotros mismos, entonces necesariamente hay alguien que cuente la historia. Y si sos vos el que contás la historia, pero de manera consciente, no de esa manera inconsciente, si sos vos quien elegís qué historia te querés contar de tu vida, de las cosas que te pasaron y de las que te sucedieron. Escuchaba una historia tiempo atrás en un entrenamiento de un joven específicamente de Colombia. Hizo él un entrenamiento, un muchacho que pasó por cosas dificilísimas en su vida, estuvo viviendo, lo secuestraron, estuvo viviendo allí en la selva con sus hermanos, con su madre, bueno, muchas cosas verdaderamente catastróficas para aquellos que vivimos en una vida en transparencias en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, él decidió contarse otros cuentos.
y ser protagonista de su vida, protagonista de su historia, y llevar esa historia para verdaderamente poder ayudar a los demás, para que los niños y jóvenes que vivían en la situación en la que él le tocó vivir, le pasó por las diferentes circunstancias de la vida, pudiera él ayudar y modificar eso. ¿Qué es lo que vos tenés en tu historia de vida, en tu experiencia, que puede ser que lo podés dar vuelta de manera positiva y contarte otra historia y otro cuento? Te aseguro que vivir de esa manera no es vivir como en algunas ocasiones a mí me decían, bueno, vos porque vivís en las nubes, ¿no? Y porque bueno, en mi infancia también fue una infancia, digamos que poco fácil, ¿no? Sin embargo, bueno, yo me sentaba en algunos lugares, tenía algunos lugares preferidos, y pensaba y soñaba con la vida que verdaderamente quería. Y eso me ayudaba a crear mi mundo y a contarme otras historias. Esas historias que yo me fui contando de niña fueron las que no me permitieron bajar los brazos, fueron las que me ayudaron y me dijeron, bueno, pase lo que pase, disfrútalo. Pase lo que pase, disfrútalo. Entonces, ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo está hoy tu actitud ante la vida, ante las cosas que te suceden a diario? ¿Estás en este papel de víctima? ¿Estás en este papel en el que todo me pasa a mí, en el que ya no puedo más, en el que las cosas me suceden a mí de esta manera? ¿Estás mirando el futuro pero desde tu pasado y por eso los resultados son iguales? ¿Desde dónde estás mirando tu futuro? ¿Lo estás diseñando desde el presente que vos tenés y desde el futuro? ¿O lo estás, digamos que, boicoteando con tu mirada que tenés del pasado? ¿Cómo es en este momento? La realidad que nosotros podemos ver es así como en este dibujito, ¿no? Es una interpretación. Es una interpretación, todo lo que vos estás viendo alrededor tuyo es una interpretación. La interpretación que vos le das de acuerdo incluso hasta de tus estados emocionales, hasta de los compromisos que vos tenés, hasta de las cosas que vos conocés y no conocés, porque a veces nosotros opinamos aún de las cosas que no conocemos. Dejar de ser víctima de tu experiencia humana. Y a eso es lo que yo hoy te invito. ¿Por qué? Porque una persona víctima necesita encontrar culpables y el por qué a mí, el por qué las cosas me suceden a mí o por qué suceden o por qué me hicieron, esto me lo dijeron, esto me hicieron, siempre. Entonces comencemos a hacernos cargo de esa interpretación que nosotros le hacemos de la vida y pasemos a ser protagonistas. ¿Por qué? ¿Por qué protagonista? Porque vos tenés esa fuerza que es creadora, que todo lo puede, porque sinceramente todos lo podemos hacer. No es que algunos sí y otros no. Algunos pueden tener conversaciones o cuentos que se están contando que son diferentes a otros. Pero desde el coaching ontológico, nosotros, al trabajar sobre esta conversación recursiva, sabemos que podemos cambiarle ese curso, ese surquito neuronal, y podemos recursar nuevamente nuestros pensamientos, las costumbres que nosotros tenemos, la historia que nosotros tenemos, porque ¿sabés qué? Algo más que tenés que tener en cuenta, y pensá en esto, pensá en algo que haya sucedido hace mucho tiempo atrás, que te sucedió hace mucho tiempo atrás. Si vos tuvieras que contarlo hoy
a eso, seguramente le pondrías algunos otros matices. Irías recordando otras cosas y le pondrías algunas otras, digamos que le agregaríamos, ¿no? Algunas otras cosas a ese cuento que vos te estás contando, mientras lo contás. Cuando pase el tiempo y lo vuelvas a contar, la memoria, ¿sabés qué? No recuerda el hecho cuando sucedió. La memoria recuerda el último momento que lo recordaste. Entonces, si a eso le seguimos agregando cosas, fíjate qué importante que es que comiences a contarte esa historia o ese cuento de una manera positiva. Por eso, fíjate en esto, ¿no? Que cada vez que vos quieras usar ese pasado, que ni siquiera fue observado, ahora comenzá a diseñar ese futuro. Y hacelo de esta manera. Observate a vos en ese futuro, a dónde vos querés estar. De acá a 1 año, de acá a 2 años, ¿a dónde querés estar? Elegí la creencia que vos, la que te ayuda, aquella que te va a ayudar a superar eso. Elegí los conocimientos, elegí las emociones, elegí los colores, los sabores, los gustos, la música, elegí absolutamente todo. Crea una figura observada de todos los ángulos, de adentro, de afuera, de arriba, del costado, de abajo, de todos lados. Disfrutá haciendo eso, jugá. Cada día hacé eso con la misma imagen, con lo mismo que vos querés y con lo que vos te querés visualizar dentro, vos y tu familia dentro de 1 año, 2 años. Y andate a dormir con esa imagen, con esas emociones, con ese sentimiento. Andá todos los días haciendo eso. Vivir la experiencia que nos ofrece la vida es obligatoria, es decir, yo puedo estar pasando por situaciones de enfermedades, de pérdidas, de accidentes, y esas yo no las puedo controlar. Es decir, esas no están a mi alcance. Ahora, sufrirlas o gozarlas es opcional. Parece que fuera demasiado, no sé, utópico esto de decir sufrirlas o gozarlas. Pero verdaderamente nosotros elegimos cómo pasar ante las situaciones y circunstancias, estas circunstancias y experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida y en las que no tenemos muchas veces acceso, ¿no? Voy a contarte algo al respecto en esto, porque hay algo que yo te dije que íbamos que te iba a presentar, porque algo de lo que he aprendido en este tiempo es sobre las experiencias de las personas. Y para mí han sido el mayor maestro en mi vida, ¿no? Y en estos días, acá también en Córdoba, en nuestro país, y esto lo digo porque también hay gente de otros países, hemos tenido votaciones, y ustedes saben lo que sucede también en estos momentos de política, ¿no? Así que he tenido bastantes experiencias con diferentes cosas. Entonces, decidí justamente no ser, en este caso, víctima de esa circunstancia. Me tocó ser fiscal, es decir, elegí serlo en este caso, nadie me obligó a hacerlo, pero fue necesario gestionar mucho las emociones y no perder la cabeza. ¿Te sucede esto de que perdés la cabeza en muchas ocasiones de tu vida? Y comencé a pensar qué es lo que me molesta, por qué me siento como me siento,
Y de esa manera hacerme responsable. ¿Responsable de qué? Tener habilidad para responder ante quizás agresiones, quizás ninguneos, y yo decidir justamente para tener capacidad de acción cuando me pasan ese tipo de cosas. Cuando me suceden cosas que no puedo manejar, que me molestan, que me parecen injustas. Entonces, comienzo a trabajar con estas cosas y para tener una verdadera capacidad de acción. Si yo me enojo, si yo no gestiono mis emociones, cierro todas las posibilidades. Entonces, el ser responsable me trae estos beneficios, ¿no? Esta posibilidad de acción y el resultado es la integridad. ¿Por qué la integridad? Porque me mantengo en coherencia con el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Y de esa manera no soy víctima de lo que los demás me hacen, sino que yo me hago responsable. Porque estoy segura de que vos que estás ahí del otro lado, cuando te sacan de tu eje, cuando te salís vos de tu eje, te sentís tremendamente mal. Porque se quiebra tu integridad. Entonces, cuando yo decido cómo gestionar esa emoción, verdaderamente mi integridad está perfecta. Entonces, no alcanza con solo coraje, no alcanza con solamente tener una visión. Tenemos que unir las dos para así tener ese coraje para partir, coraje para hacer, coraje para avanzar, coraje para salir, coraje para correrme, coraje para decidir. Y tener una visión, un horizonte para poder avanzar. Por eso te digo que te fijes, que esta noche visualices un poco dónde te querés encontrar. Y decidí vos elegí vos cómo te querés sentir, elegí vos las creencias, elegí los colores, elegí los lugares, elegí vos. Hace poco estuvimos en Cartagena y tuvimos una experiencia maravillosa, muchísimos de los coaches que estuvimos allí. Y una de las cosas que hicimos es justamente hacer declaraciones que nos pudieran ayudar a cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos. Y yo hice mis declaraciones también. Pero ¿sabés qué? Esas declaraciones que yo hice ahí, ya las había hecho hacía como 2 años atrás. Una de ellas era escribir un libro. Lo había hecho con una amiga, con una compañera, que en este momento no está, hace muchos meses y la extraño horrores porque hacíamos muchas cosas juntas y programábamos muchas cosas, y con ella yo me había puesto esta meta. ¿Y sabés qué? Allá en Cartagena yo me había olvidado que había hecho esa declaración. Sin embargo, ante un expositor que también lo dijo al frente, yo volví a hacer esa declaración. Dije, yo tengo que tener mi libro para la próxima conferencia de mujer a mujer que haga. La persona que estaba al lado me dijo lo mismo, entonces le dije, sí, aquí está, ya lo tengo anotado. ¿Y saben qué? Cuando fui a conversar con otras personas que incluso estaban allí en la habitación y les cuento mi declaración, una de ellas me dijo, yo te voy a costear el libro, yo te voy a ayudar, yo tengo todos los medios para poder hacerlo. Esa declaración fue hecha hace 2 años atrás. Yo lo había visualizado también a todo eso. Todas estas cosas que te estoy diciendo es porque son realidades, porque yo sé, porque tengo un testimonio de ello, porque sé que funcionan de esa forma, porque no es la primera vez que me pasa, porque no solamente me sucedió a mí, sino que le sucede a muchas personas. Por eso, mirá más allá de lo que ves. Sé que hoy puede haber situaciones que son muy difíciles, y de ello les quiero hablar en este momento. Cuando se presentó esta situación de esta familia, cuando me contaron, incluso me hicieron parte de un grupo
de otra escuela de coaches, yo me pregunté, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo voy a hacer yo para ayudar a esta persona? ¿De qué manera yo puedo enseñarle a esta persona esto que yo te acabo de decir, ¿no? Correrme del papel de víctima para pasar a ser protagonista de mi vida. Y ya te vas a dar cuenta por qué te cuento esto, ¿no? Porque verdaderamente esta familia, y que está pasando por una situación así, yo no tenía palabras, sinceramente no tenía palabras, y ellos fueron un ejemplo. Este papá fue un ejemplo en este grupo, porque me enseñó muchas cosas, justamente esto que yo les estoy diciendo, a ser protagonista. Él decidió, él eligió muchas de las cosas que hace a diario, por él, por su familia, por sus hijos, por su esposa. Y hoy, con el permiso de él, porque le pedí permiso para contar su historia, incluso él está conectado en esta noche, quiero presentárselos. Ellos son la familia Fernández Romeu. Romeu es ella. Daniel, Carla, Franco, Joaquín, Josefina. Una bella familia, hermosa, joven. Esos niños que son realmente maravillosos. Son un ejemplo como todos los niños, porque también de ellos aprendo mucho. ¿Y por qué te quiero mostrar esta familia? Esta familia tiene estos 3 niños, de los cuales, bueno, por circunstancias de la vida, y esto se los voy a leer porque la verdad que yo no lo conozco, pero él es Franquito. Franquito tiene una enfermedad que es poco frecuente, es un tipo de cáncer que no tiene cura. No se conoce, dice el origen, es la histiocytosis multisistémica de células de Langerhans. Y también tiene neurohistiocytosis, con afección en el sistema nervioso central y diabetes insípida. No regula los líquidos del cuerpo. Franquito, que es un niño maravilloso y que también va aprendiendo el coaching con el papá, y se van fortaleciendo juntos, y este niño que está todos los días allí haciéndose este tratamiento, donde está toda la familia al frente del hospital, va con esta actitud, hacerse estas cosas, y le dice eso siempre a su padre, ¿no? Voy a cambiar la actitud. Entonces se pone lentes de diferentes colores, con diferentes frases, se va con camisetas de superhéroes que a él le gustan. Y no solamente eso, Franquito también se lleva animales y les manda audios a sus compañeritos de ese lugar, que están pasando también situaciones muy difíciles, que de hecho, hace un momento cuando entré al Face del papá, supe que una amiguita de ahí, una amiguita con la que compartían muchísimas cosas, bueno, ha partido también hace unos días. Sin embargo, él sigue dándole ánimo a sus compañeros, y cada vez que va a hacerse estos estudios le dice, vamos a ponerle onda.
y sus compañeritos también le dicen lo mismo, vamos a ponerle onda al tratamiento. Joaquín es hermanito de Franco. Entonces, Joaquín y Josefina, las más chiquitas, que ya te la voy a mostrar también, tienen una afección severa en los pulmones, que actualmente se los trata como asma de adultos. Él, y aquí está Josefina, bellísima, igual que su mamá, hermosa, una hermosa familia. Pero como si todo esto fuera poco, Daniel, que es el papá, está diagnosticado en este momento con artritis psoriásica y cursando un posible lupus o leucemia. Que bueno, obviamente están siendo tratados todos de manera favorable, toda la familia, en esta situación tan difícil. Y esta foto, que me encantó, es lo que él cuenta que le da fuerzas cada mañana y elige nuevamente pasar por todas las dificultades que se pasa cuando hay tratamientos como este. Es un tratamiento que lo tiene que elegir todos los días, es algo que con su familia y con sus hijos también lo tiene que elegir todos los días. ¿Y por qué lo hace? Porque verdaderamente entiende que puede elegir disfrutarlo, gozarlo o sufrirlo. Como decía alguien del cual aprendí mucho en algún momento, ¿no? Pase lo que pase, disfrútalo. En definitiva, no sé bien qué es lo que a veces te puede suceder a vos. Quería contarte este caso porque si sos mamá, si sos papá, podés saber, y son casos extremos. Entonces, que ellos puedan decidir, que él pueda decidir levantarse todos los días con buen ánimo, que esos niños puedan decidir levantarse con buen ánimo, cada uno de ellos. Y este jovencito, este niño que tiene esos trajes de superhéroe, pasaron a ser también, él pasó a ser el héroe de su hermano, y lo anima, y lo acaricia, y lo abraza, y lo masajea, y le hace la vida más fácil. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer para que la vida sea más fácil para las personas que tenemos alrededor nuestro? Esta familia que está conviviendo allí, está conviviendo con muchas otras familias que están viviendo y sufriendo exactamente lo mismo. ¿Y saben qué? Ellos también se encargan de alentar a los otros, de mostrarles lo que el coaching ha hecho con ellos. Enseñarles a usar estas herramientas es sumamente valiosa. Por eso quiero hacerte una invitación para que puedas poner en este rincón de logros, que te armes un rinconcito allí. De la misma manera que le voy a decir a Daniel con su familia, armen un rinconcito de logros. En ese rinconcito de logros vas a escribir una carta. Esa carta que vas a escribir va a ir dirigida a vos mismo, y de esta manera vas a poner querido o querida, querido Daniel, por ejemplo, querido Claudio, querido Jorge, querida Liliana, querida Leida, hoy quiero reconocer lo mucho que has logrado en tu vida. Quiero expresarte mi admiración por la cantidad de desafíos que supiste atravesar. Y comenzá a anotar esos desafíos que vos comenzaste a atravesar. Los desafíos de enfermedades, de divorcios, de pérdidas, de soledades, de todos esos desafíos que lograste, aún de pequeño. El desafío de aprender a andar en bicicleta, el desafío de una prueba, de una evaluación, el desafío de
de hacer las cosas que te costaron y que te parecieron muy difíciles. Escribite esa carta. Empezá a escribirla. No te vayas a dormir esta noche sin haber escrito esa carta. Y comenzá a armar un rincón de logros, y cada vez que suceda algo dentro de tu familia que fue un logro, ponelo ahí en ese rincón. ¿Sabes para qué? Para que cuando te sientas desanimado, para que cuando sientas que no podés más, para que cuando sientas que la vida te jugó una mala pasada, puedas tener allí, en ese rincón de logros, todas las cosas que has venido superando, todas las cosas que viniste pasando, y que vos fuiste el compañero, vos fuiste el que estuviste allí. Te invito a que puedas escribir esa carta ahora mismo, y la tengas allí. Y pídele a toda tu familia que haga lo mismo, y armen ese rincón de logro. Y cada vez que se sientan así, siéntense allí, al frente de ellos, y comiencen a leer. Comiencen a leer esas maravillas que pusieron en algún momento. De esta manera, quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias, Daniel, Carla, Franco, Joaquín y también a Josefina, porque han sido inspiración para mí en esta noche. Gracias por venir a encender este fueguito que nosotros tenemos en la CMC, que es un gran fuego para muchos. Y invitarte para que puedas avanzar, invitarte para que puedas terminar con esta formación, para que te puedas comprometer, primero con vos y después con el otro. Pero primero comprometete con vos, avanzá con esta formación, terminala, certificate, anotate para el segundo año, hacé el senior coach, llegá al master coach, da conferencias, llévalo a las escuelas, llévale a los padres de tus hijos, lleva al trabajo, llévales a los amigos, a quien sea, llévale estas herramientas del coaching. Soplale esas brasas para que llegue a ser fueguito en su corazón. Sé oportunidad para todos los que se te presenten, sé servicio, sé amor, sé todas esas cosas. Gracias, muchísimas gracias por estar esta noche y bueno, los espero el próximo lunes o mañana pasado, no sé, cuando se dé, pero que ustedes puedan superar y tener esas cartitas allí. Buenas noches, los amo.